Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, ya les presentaron Hola. a Catalina y a Juan Pablo. Hola. La idea de la charla de hoy es un conversatorio, eh, para aquí a estas dos personas muy importantes en el medio, que nos den una perspectiva un poco, en entrar en el tema de qué son los medios digitales, qué significa generar contenido para los medios digitales, cuáles son algunos de los retos, de las dificultades, del tipo de resistencia dentro del público, factores económicos, factores editoriales, ¿no? De contenido. Entonces, la idea es que yo los voy a poner a debatir un poco estos temas desde su perspectiva, desde su experiencia, y vamos a dejar un pequeño espacio al final para preguntas que haya, pues, según lo que se genere en el debate, ¿no? Entonces, no sé si queramos empezar. De pronto, Juan Pablo, Catalina, quien nos quiera contar un poquito, muy como rápido, para los que no de pronto tienen tan claro, me imagino que varios sí, qué son los medios digitales, qué significa un poco como, cuál es, o sea, cuál es la diferencia frente a los medios físicos que conocemos. Sí, bueno. Pues, yo tengo una perspectiva pues no, desde mi experiencia que crecí en Internet, ¿cierto? Yo soy de esta generación que creció aprendiendo a conectar el módem y ahora hay Internet en todas partes. He visto los medios tradicionales ver cómo luchar contra el Internet y los medios digitales, y creo que la diferencia más grande es el control. Los medios tradicionales se necesitaba un montón como de autoridad y de capital y de recursos para producir, para comunicar un mensaje. Hoy en día nosotros todos tenemos un medio propio en nuestros bolsillos. Y el impacto y el volumen que podemos tener sobre la sociedad trae responsabilidad, trae implicaciones éticas y un montón de cosas que estamos empezando a entender cómo impactan nuestra vida diaria. Claro. Bueno, esto suena, me toca acercarme mucho. ¿Lo pueden poner más duro y yo no tengo que lamer el micrófono? Gracias. Buenas tardes. Voy a hacer un mini paréntesis antes de contestar la pregunta, porque yo, digamos, vengo del mundo de los libros y a lo que me he dedicado es a hacer libros digitales, pero sobre todo a ver cómo se distribuyen y cómo llegan a los lectores. Porque hacer una cosa digital es fácil, el medio lo permite, lo difícil es encontrar una audiencia y quien lo escuche y uno poderlos escuchar de vuelta y cómo cerrar ese loop. Entonces yo diría que, sumando a lo que dice Juan Pablo, lo mismo, crecí en una casa donde me he dado cuenta que es raro que mi mamá fuera la geek. He visto que no es lo normal en las mamás de la gente que conozco, y mi mamá era muy geek y tuvimos un Commodore 64 en la casa. Ese fue como mi primer computador y tenía, no sé, 5 años. Entonces, digamos que un computador es una cosa que en mi casa ha estado muy naturalizada, pero estudié literatura y compro libros, y leo libros y participo en el mundo del libro, pero participo como un outsider, porque nadie en el mundo del libro quiere hacer un libro digital, es la cosa más antipática, fea y desagradable posible, es un libro digital. Luego voy a entrar en detalles y porque a mí me parece que es una cosa que vale la pena y no es ni tan desagradable ni tan horrible. Pero bueno, digamos que sí, también me sumo a lo que dice Juan Pablo, soy una de esas personas que creció como en esa bisagra, ¿no? Entre lo digital y lo análogo, y creo que en ese sentido somos como una generación bien específica, porque estamos como entre ambos mundos, y pienso que un medio digital, o en nuestro caso, pues el canal de distribución digital, pues un medio digital es la cosa más flexible que hay, puede ser lo que uno quiera. Puedo hacer el contenido que quiera, puedo llegar al que quiera dentro del rango de posibilidades. Y yo pienso que un medio digital es como una arenera,
es infinitas las posibilidades y creo que eso es lo que más me gusta y donde está la gran diferencia. Claro. Yo quiero que Juan Pablo tocó un tema, habló de implicaciones éticas complicadas, quiero que llegaremos a los contras, hablemos un poco de los pros, como de, creo que pues a veces los damos un poco por sentado, ¿no? El tema de la inmediatez y eso yo no sé si, eso es un debate interesante, si tanta inmediatez realmente es algo positivo en términos de la comunicación, en términos de, o si eso es lo que empieza a generar, a derivar dentro de muchas otras cosas, una serie de problemáticas. Entonces, abordémoslo como cuáles son las cosas positivas, pues que volvamos a Juan Pablo, de los medios digitales. Más allá de que sean obvias, ¿cuáles son como lo que más aporta? Creo que para mí la barrera de entrada es lo que más aporta. La reducción de la barrera de entrada, obviamente, como en todos los medios o como en todas las empresas, uno tiene que encontrar un mercado, uno tiene que encontrar una audiencia. Pero se me hace mucho más fácil producir mi contenido, producto, servicio en medios digitales a costos mucho más reducidos, lo cual reduce mi barrera de entrada y puedo concentrarme ya sea en lo que soy bueno y tengo una disponibilidad de diferentes audiencias, ¿cierto? Creo que lo que hacen los medios digitales es concentrar canales de distribución donde antes no había. Entonces, al reducir las barreras de entrada y permitirme una audiencia, tenemos la posibilidad de la distribución de libros digitales, donde hoy cualquier persona puede producir su propio libro con un computador y publicarlo, y hay herramientas, creo que sacarlo en el App Store y todo, y a muy bajo costo, y además encontrar una audiencia para este contenido. Eso me parece increíble. Súper. Yo voy a ilustrarles con mi caso personal lo que acaba de decir Juan Pablo, porque de nuevo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Entonces, en mi caso, ¿qué significa reducción de barreras? Por ejemplo, nosotros en la oficina somos 4 personas. No tengo mensajeros porque utilizo mensajeros urbanos, porque es un sistema, es como el Uber de los mensajeros. No piso un banco porque Da Vivienda, que es mi banco, me ha permitido que todo lo pueda hacer por banca virtual. No necesito una secretaria ni nada de ese estilo. Puedo pagar mis impuestos en internet. Entonces hay toda una serie de gestión administrativa. Ya descubrí una nueva empresa, una nueva startup que hace servicios contables tercerizados, todo en la nube. Entonces hay como una serie de condiciones administrativas en el mundo que me rodean que han bajado ese umbral, digamos, desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista de lo que yo hago, que es distribución de libros, de muchos formatos, libros gráficos, libros interactivos, etc. Trabajo con editores en Chile, en Argentina, en España, en Venezuela, y ellos me mandan los archivos por correo, los archivos que son libros, y yo los distribuyo a través de un software basado en la web que hice con unos programadores acá. No conozco, muchos de la gente con la que trabajo no la conozco físicamente porque todo lo hacemos por Skype. Eso a mí me dice que también han cambiado las relaciones de confianza entre la gente. Trabajo con proveedores en la India, nunca nos hemos visto, nunca he visto a Rakesh. Con Rakesh llevo trabajando casi 4 años. Él hace un trabajo, yo lo recibo, yo le pago y hay una relación completa de confianza, de profesional, y nunca nos hemos visto y a mí no me hace falta ir a la India ni él venir a Colombia. Entonces, eso es otra de esos niveles, o sea, esas barreras de entrada que bajan. A diferencia, yo oigo a mis colegas editores y cuando ellos hablan de mover libros, o sea, ustedes saben lo que es importar libros, eso es, yo no sé, yo no importo libros, yo muevo archivos, ¿cierto? Entonces, de nuevo, eso me permite generar como un ecosistema con una lógica, un ecosistema de contenidos regional. Por primera vez, a diferencia del mundo editorial, piensen que uno, o sea, que hablamos español, todo el hemisferio, el continente americano de norte a sur habla español. Y no obstante, el mundo editorial del libro está muy fragmentado en la producción editorial entre Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile. No nos conocemos, no nos leemos mutuamente. Y esto es un problema clásico del mundo editorial.
Para que nosotros leamos un escritor chileno, Alejandro Zambra, él tuvo que haber sido publicado en Anagrama, una editorial española, con autoridad, es lo que decía Juan Pablo, con muchas credenciales, está en España, eso ya es otro, digamos, otro lugar, otro polo de autoridad, digamos, cultural para nosotros, está en Europa, y como él triunfó en España, ahora en Colombia lo vendemos. ¿Por qué no somos capaces de comunicarnos directamente colombianos con chilenos y leernos mutuamente? Porque en nuestra cabeza creemos, y el mundo, digamos, de la circulación del libro pasa a través de España. Y eso es hoy en día la realidad del mercado editorial. En nuestro mundo eso no está pasando. Tenemos una serie de contenidos latinoamericanos, podemos lidiar horizontalmente o trabajar horizontalmente con editores y autores de América Latina sin las trabas que serían normales en un mercado de libro impreso. Entonces, eso sería en mi caso un ejemplo de cómo todas esas barreras de las que dice Juan Pablo se disminuyen y me permiten entrar con una inversión. No hicimos inversión, la inversión ha sido nuestro trabajo. Claro, entiendo. Buenísimo. Bueno, todo esto genera un montón de ramificaciones súper interesantes de temas y pues no tenemos tanto tiempo, entonces quiero como avanzar y poder como profundizar tal vez en los temas que son un poquito más delicados, un poco más espinosos, pero bueno, allá llegaremos. De pronto para romper la dinámica, continuemos contigo. ¿Cuáles son las dificultades, cuáles son los retos en términos de ya pues entendemos, ¿no?, la facilidad, el acceso, la capacidad de conectarnos en el mundo global? Ahora, ¿cuál es la parte no tan fácil? Y sin ni siquiera entrar en temas económicos, de funcionamiento, sino ya solo en términos de lo mismo que tú dices, de la comunicación, ¿qué tan malo es que por estar tan conectados virtualmente no tengamos la necesidad de conocernos físicamente? En fin, todo eso que es bueno, ¿qué crees tú que trae que no, es no tan chévere, conociendo además tú la otra parte? A ver, en el caso del escenario editorial, yo creo que la primera cosa que es difícil y complicada y una barrera real, es yo lo llamo el estatus simbólico del libro. Si tú mañana quieres escribir una novela y tienes tu novela y la quieres publicar, la vas a querer publicar en papel, porque el papel es un libro en papel impreso es un símbolo de estatus social. Es una cosa que le puedes dar a tu mamá físicamente y decirle, mamá, triunfé, ¿cierto? Que no es, si le das un código QR, tu mamá no va a entender. Si le das un EPUB o un archivo y se lo compartes por correo, pues se siente banal porque todos los días le mandan archivos por correo. Sí, no se siente como un logro. No se siente como un logro. Entonces yo creo que en el espacio, en los marcos de referencia simbólicos y culturales del libro, por eso el libro digital es una cosa fea, desgraciada y marginal, porque no genera no tenemos ese apego, no lo sentimos como un logro y está demasiado como banalizado el contenido digital. Okay. Y en la literatura y en los libros, el libro no es algo banal, tú eres un autor. Obvio, en internet todos somos autores, todos podemos publicar cosas, todos subimos vainas a Facebook, pero ese autor y la autoría y la autoridad asociada a la labor de producir un libro están muy ligadas simbólicamente al objeto libro. Y yo creo que en mi mundo esa es la barrera más difícil y no se va a acabar. Y me parece que está bien que no se acabe. Sí, eso es, antes de que, existe. Que Juan Pablo de su perspectiva es como yo también siento lo mismo de mi parte de la música, y somos muy físicos todavía, ¿no? Y necesitamos algo tangible, posiblemente también es nuestra generación, pero sí, eso quería. Pero esa democratización es interesante, pero es como de doble filo también, ¿no? Porque, ¿qué dice Juan Pablo al respecto? Pero, bueno, yo vengo desde la música, ¿cierto? Entonces, yo trabajo para una empresa que ha creado un mercado para que músicos distribuyan sonidos. Perdón, cuéntales un poco, esa empresa se llama Splice. Entonces, es una empresa, tenemos tres productos principales, uno de estos se llama Sounds, y Sounds es una librería
como Shutterstock, han visto, uno puede ir a Shutterstock y puede comprar imágenes y usarlas en sus presentaciones y cosas. Nosotros tenemos lo mismo, pero para producción de música profesional. Entonces, digamos, Ernesto puede producir un pack. Este pack es análogo. Creo que antes, cuando se producía música, o todavía, cuando se produce música, se buscan álbumes, discos para samplear. Luego de aquí se crea pues, una producción y sale al final, un track final. Pero lo que hemos empezado a ver y lo que hemos empezado a hacer desde Splice es crear un mercado digital donde, basado en principios de software como open source, donde estos conflictos de licenciamiento o autoría ya se han resuelto en el software, por lo menos de cierta manera, los derechos digitales. Traer esto a la música, agregar un modelo de negocio desde el comienzo, que es algo que el software no pudo hacer, agregar un modelo de negocio desde el comienzo, y hoy podemos tener, digamos, a Titi, que es el baterista de Maluma, producir un pack, subirlo a Splice, y toda Latinoamérica puede usar el mismo redoblante que Titi grabó para producir una canción, y a Titi nosotros le pagamos por lo que hizo. Titi recibe regalías de cada persona que baja su sonido. ¿No recibe regalías de lo que se produce? Son royalty free. Ahí no recibe regalías de lo que se produce, recibe regalías del uso. O sea que si alguien baja ese redoblante y hace la canción del Mundial 2026, Titi no va a recibir dinero de ese super hit. Así como cuando nosotros hacemos una página web y no le pagamos al inventor de JavaScript, no le pagamos a quien... Hay una serie de fundamentos en el software, que es nosotros nos concentramos en hacer lo mejor en hacer lo que somos mejores. Ya se me confundió el inglés. Nos concentramos en hacer lo que mejor hacemos. Lo que mejor hacemos. Gracias. Y si podemos vender eso, otras personas lo usan. Creo que la mejor analogía es comida, ¿cierto? Yo era cocinero en algún momento y hay días que yo quiero hacer pasta, harina y huevo y mezclo y hago pasta. Pero si quiero montar un restaurante y vender la pasta barata, yo compro los espaguetis hechos. Es empezar a construir, como derrumbar las barreras de esta asociación a mi creatividad y mi output creativo soy yo. Entonces esto es mío y nadie me puede copiar, y cambiar el modelo a yo soy muy bueno haciendo redoblantes, muy bueno, pero me gusta el metal, Titi es metalero, toca para Maluma, entonces hace redoblantes, creo que graba los mejores redoblantes de reggaetón del planeta. Otros reggaetoneros que no saben tocar batería, que no tienen acceso a un computador, que no pueden hacer muchas cosas, pueden coger los redoblantes de Titi y meterlos en sus composiciones y el ecosistema como tal avanza. Entonces, creo que aunque en el libro estamos, o en los libros estamos aún atados a este modelo análogo, he visto cómo funciona en 2 ocasiones de manera contraria, y hoy en día Guitar Center está quebrando porque los chinos ya no están comprando ni baterías, ni guitarras, ni instrumentos. Gibson, es decir, todos los instrumentos están quebrando porque el instrumento de hoy es el computador y la máquina de escribir es el computador, y eventualmente creo que el software se va a comer al mundo. ¿Eso es bueno o malo? Digamos en lo malo. No, esto es malo. Es malo porque... ¿Qué se pierde? Que es, digamos, yo supongo que pues tiene muchas ramificaciones complejas, pero en esencia, retomando un poco el tema, de algo puntual como que dijo Carolina, esto no me parece tan chévere, ¿qué aspecto como recurrente nota usted que diga, esto no me gusta tanto? Hoy en día, ni siquiera futuro. Hoy en día no me gusta tanto que le hemos asociado esta neutralidad a los sistemas, que asumimos que los sistemas son perfectos, Okay. porque son computadores, pero los computadores son brutos.
son muy rápidos, pero cometen un error muchas veces y por eso es que podemos usarlos para crear estas cosas. Pero todos los sistemas que construimos traen el vicio humano. Ok. Y tanto algoritmos de clasificación de faciales, todo esto trae el vicio humano, pero a una escala ridícula. Y un miedo que tengo yo en Splice, ¿qué tal si en 10 años todas las canciones suenan iguales porque Splice se cagó la música? Bueno, es el riesgo de es todos. un riesgo, ¿cierto? Siempre el mismo revolante de Titi en todas partes. No sé, creo Estoy feliz, pero... que Titi feliz, pero no llenar el mundo de reggaetón. Ok, sí, claro. Hay algo interesante que, pues, como que uso, pues, si lo entiendo bien, y es que finalmente el problema somos nosotros. O sea, es nuestra percepción y nuestro uso de... O sea, lo que comenta Catalina de la tara que tenemos con el tema físico del libro es una barrera, la noción un poco como equivocada que podemos tener, pensar que la tecnología es perfecta e infalible de alguna manera, pues dice mucho de lo que tenemos nosotros todavía por aprender a manejar esta herramienta tan potente que tal vez ni siquiera conocemos el alcance y que asumimos de tal forma que es como, está ahí, es magia, ¿no? Ok, dime, sí, por favor. Yo pensaría que así como tu miedo es que toda la música suene igual dentro de 10 años, mi miedo, o sea, porque también hay lo que yo describo como del estatus cultural o estatus simbólico del libro, no quisiera verlo como algo malo per se, simplemente existe, pero por ejemplo sí me preocupa, y lo vemos en las estadísticas de uso de los libros nuestros, que circulen más y se mueven más los libros que son muy gráficos y los libros que requieren más esfuerzo para la lectura, que tienen más texto, las novelas, cuentos, crónicas, que son más de texto, o sea, de letras, se leen menos. Y me preocupa, pues el texto está desapareciendo y nuestro contacto con el texto cada vez es menor y rudimentario. Una nota periodística, leemos un titular y ya nos parece largo, la gente caza peleas en Facebook desde un titular, ni siquiera lee la noticia. Luego uno va y lee la noticia y son 3 párrafos mal escritos, es peor. Entonces, en medio de todo, el texto y nuestra relación con el texto para formar ideas complejas y para transmitir en el tiempo y hacia generaciones futuras y comunicarnos como seres humanos con otros seres humanos, pues se ha perdido esa importancia en el texto y digamos este bombardeo de imágenes hace que la gente también esté a merced de quienes manejan la información y los textos de una forma más sofisticada. Entonces ese es mi miedo. O sea, así como, como que puede que se homogenicen las expresiones musicales, pues sin duda Internet homogeniza el pensamiento y eso es bien peligroso. Tú tocaste el tema del periodismo, me gustaría como... conoces muy bien el caso del, pues lo sé por otras conversaciones que hemos tenido del New York Times y cómo el New York Times, a mí me gustaría que hablaras un poquito de eso, de cómo el New York Times reaccionó y cómo se adaptó a esta nueva realidad y ¿no? el subtítulo un poco de este panel es adaptarse o morir. Eso es una cosa que le escuché decir a Catarina en algún momento y es un tema pues crítico en muchas áreas, pero sé que en el periodismo ha sido algo pues complicado y cuéntanos un poco de eso tú, como de lo que sabes, cómo fue esa reacción, cómo fue esa... Yo creo que el caso del periodismo es bien interesante en que hace más o menos 10 años, entre el 2006 y el 2008, cerraron muchos periódicos que imprimían sus periódicos, cerraron, muchos se quebraron, y fue como una de esas primeras grandes crisis de la sala de redacción. Echaron mucha gente y eso pasó en Colombia y pasó en Estados Unidos y en muchos lugares. Y en ese sentido, digamos, el periodismo es como de esos medios que se ha visto muy atacado por Internet, directamente, frontalmente atacado. ¿Cómo diablos El Tiempo mantiene una sala de redacción si regalan el periódico?
porque yo entro gratis a internet. Ahora, permanentemente me quejo que el tiempo es espantoso y la redacción es tenaz, pero pues es que hacen el periódico con pasantes. Nada personal con los pasantes, me encantan los pasantes, pero hay un nivel, digamos, de sofisticación y de formación y de investigación que es requerida en un periódico. Entonces, el caso del New York Times es interesante porque su estrategia ha sido al revés. Es como si yo googleo, si la noticia está redactada y la información que yo estoy aportando es la misma que está en todos los periódicos gratuitos, pues no hay ningún incentivo para que el usuario pague por esa información digital. Porque la misma información está en todos lados, no tengo ningún incentivo para pagar por ella. Esto es un problema de oferta y demanda. Si yo genero escasez, o sea, si hay escasez, pues eso que es escaso va a tener más valor y ojalá, idealmente sería apreciado. Entonces la lógica del New York Times ha sido ir a contracorriente y seguir invirtiendo en su sala de redacción, seguir invirtiendo en investigación, en contenidos únicos. Por ejemplo, ellos han descubierto que uno de los contenidos que más tracción genera es cocina. Hoy en día todo el contenido de cocina y alimentos del New York Times lo cobran por aparte de la suscripción principal. Otra cosa que ellos han descubierto que es muy interesante y es que la canción de Héctor Lavoe, Tu amor es tu periódico de ayer, el periódico de ayer no se lee en el mundo de papel, en el mundo digital se lee todo el tiempo las noticias, se homogeneiza el tiempo. Entonces ellos como que entendieron que las noticias, si estaban bien redactadas y proveían información de calidad, iban a ser material de referencia, incluso noticias de ayer o noticias de hace 6 meses. Y limitando el ingreso, o sea, cerrando el acceso al periódico y cobrando, pues aspiraban a generar un modelo de negocio al tiempo que la pauta disminuía y el modelo de pauta disminuía. De lo que yo tengo entendido, hoy en día ese periódico tiene más o menos como 2 millones de suscriptores, muy buena parte de sus ingresos provienen de suscripciones digitales, así como nos suscribimos a Netflix, pues la gente se suscribe al New York Times. Pero ha sido en parte yendo a contracorriente de lo que es natural en Internet. Es natural que la información sea basura, no, hagamos información. Es natural, creemos que es natural que los artículos sean corticos. Ellos hacen periodismo de largo aliento. Y en ese sentido han ido como contra la sabiduría popular del Internet y les ha funcionado. Eso es como lo que yo he visto en ese caso y me parece que es interesante porque lo han hecho como con un plan, no reaccionando a la urgencia, y es muy distinto tú poder planear hacia adelante y tomar un riesgo calculado hacia adelante que estar reaccionando a la coyuntura y a la quiebra inminente. Claro. Algo interesante que he podido ver como de primera mano que ha hecho el New York Times es que fue el primer periódico en traer ingenieros a la sala de prensa. Ingenieros de software, tienen ingenieros de visualización y tienen ingenieros de frontend. Tiene un equipo de ingenieros que se sienta en la sala de prensa y producen no solo como visualizaciones para la nota de mañana, que van a ser como en tiempo real. Creo que acaban de publicar un mapa increíble de todos los edificios que hay en Estados Unidos, porque usan los datos y ciencia de datos y machine learning para producir una cosa increíble que nadie más puede producir. Entonces eso le da una ventaja también al New York Times increíble, porque además han capacitado a su sala de prensa en entender el valor de todas estas disciplinas como a la altura. No es como, venga, pínteme esto, sino cómo podemos traer esta información. No sé si vieron, hubo una nota donde se visualizaban los bots de Twitter y entonces trajeron un equipo de análisis de datos, de ciencia de datos, y empezaron a hacer un análisis como en regresión, como miren, estos son todos los bots que toda esta gente famosa ha comprado, y esto es de donde los encontramos, y estas son las empresas que los están vendiendo, y en tiempo real iban rastreando cómo
Twitter iba borrando los bots y entonces yo es increíble y un reportaje. O sea, literalmente, sí, un poco según lo que entiendo tiene mucho sentido, si vivimos en un mundo digital, no peleemos en contra de él, no reaccionemos, metámoslo literalmente a la esencia de lo que hacemos, que es a la sala de prensa, o sea, metámoslo en el tejido de lo que es nuestra razón de ser y pues convirtámoslo en, ¿ok? El equipo de ingeniería del New York Times es uno de los mejores equipos de ingeniería en Nueva York. Yo creo no que pensaría eso. ¿No? ahí tiene que ver con eso que tú explicabas con respecto a cómo tratan la música como software. No estás pensando con un cerebro o con la lógica de alguien del mercado de la música tradicional. Estás haciendo contenido nativo digital. Y nativo digital no solo desde que sea multimedial o que tenga video integrado, ¿cierto? Sino estás metiendo a los ingenieros adentro. En tu caso, estás pensando la música como en un escenario de derechos y de uso completamente que va contracorriente de cómo se ha tratado la música. En nuestro caso, muchos libros son conversión directa de los libros digitales y aquellos libros, digamos, que más esfuerzo nos cuesta hacer, pero que más nos interesan son libros nacidos digitales, no están impresos, no sabemos cómo imprimirlos, de hecho, no están solo en digital. Me preguntan, ¿y no lo tienes en impreso? No he sabido cómo, no he tenido tiempo de ponerme a imprimir este libro, porque la historia se hizo para un escenario digital de entrada integrando otras estructuras narrativas y otros lenguajes. Entonces yo creo que como pensar más activamente en digital y en esas lógicas ayuda, más que está pasando de esa lógica como de convertir de un medio al otro, eso no funciona. Es otro juego. Es otra cosa, ¿cierto? No puedes usar esas mismas lógicas y tratar de transponerlas al escenario digital. El escenario digital tiene sus propias lógicas y yo creo que ahí eso ha sido exitoso. El New York Times lo ha entendido bien, cómo generar contenido digital que se lee primero en digital antes que en el impreso y cómo cambia la sala de redacción, cómo cambian los perfiles de los periodistas, cómo cambia la forma de publicar o hacer reportería. Si de entrada sabes que puedes manipular datos, abrir datos, visualizar información, tener a tu audiencia en tiempo real respondiendo. Yo creo que la silla vacía acá ha hecho como los mejores esfuerzos en entender un periodismo que es digital. Ellos no tienen un correlativo en impreso. La silla vacía es digital. Entonces, creo que ahí como no es una cuestión de adaptarse, es como de reentender el medio y la audiencia para la que te estás comunicando. Buenísimo. En otra conversación con Juan Pablo, usted mencionó algo, estoy aquí como leyendo un poco, parafraseando, algo con los medios tradicionales, despertarse a la realidad, me decía, a los medios digitales, no sé, entonces me gustaría que habláramos un poco de eso. En las últimas semanas, creo que demandaron a Facebook, van a demandar de pronto a Twitter, no sé. Hay varias empresas que están siendo demandadas por medios, porque lo que venden las redes sociales somos nosotros, ¿cierto? Nosotros somos el producto. Nosotros somos una audiencia que se le vende a cualquiera que quiera poner un anuncio. Y como parte de la promesa de los nuevos medios, como miren, nosotros sabemos que no pudieron aprender a cobrar y que ahora todo el mundo copia el contenido de todos lados, pero vengan acá, vengan a Facebook, vengan a otros lados, nosotros les vamos a dar nuevos medios. El video en Facebook convierte 9.000 veces más y es mucho más rentable y es esta publicidad nueva, como los periódicos han estado basados en publicidad y en modelos de negocio de ese estilo. Dijeron, bueno, esto es lo que nosotros sabemos publicidad, vamos a irnos todos hacia allá. Y en muchas salas de prensa se despidieron muchas personas con la promesa de que Facebook era esta nueva panacea de contenido y que el contenido iba no solo a despegar, sino que también iba a ser rentable. Poco a poco lo que está pasando es que, primero que todo, lo que se están dando cuenta todos los medios es que se dieron el control entero a Facebook. El
control editorial entero a Facebook. Entonces ahora dicen estos manes que dicen, no, pero es que nosotros no podemos censurar porque es que esto es bueno y esto es malo y están en un desastre e intentan, como son muy nerds, intentan tirarle algoritmos de clasificación absolutamente todo, que no entienden contextos humanos y que además tienen vicios humanos. Entonces, si alguien dice una grosería, no, eso es, pero pues dentro de este contexto es necesario. Y ahora los medios están intentando entender cómo recuperar ese control. Porque creo que algunos se dieron cuenta de esto antes y no apostaron todas sus audiencias a estas plataformas, pero hay unas que sí. Y que todo su tráfico proviene de estas redes sociales, que cuando cambia el algoritmo de clasificación de Facebook, pierden audiencias, pierden millones de dólares, tienen que despedir a todo el mundo y ahora ya no se adaptan, no se mueven. Okay. Se generan otras estructuras de autoridad. ¿No? O sea, al puro comienzo de la charla estábamos celebrando como que hay menores barreras de entrada, yupi, y las autoridades abajo con los editores tradicionales, malditos españoles o malditas disqueras. Sí. Y sí, pero también estamos respondiendo a unas nuevas autoridades. Una de las barreras de entrada que me disminuye es la comunicación, pero es que mi correo lo administra Gmail y mi teléfono internacional es de Skype y mis servidores son de Amazon. Entonces, tengo unos nuevos patrones, tengo unos nuevos jefes y obedecemos unas nuevas autoridades que en este momento no hay legislación ni a nivel nacional, en Colombia ni en Estados Unidos, no hay legislación ni a nivel nacional ni internacional para controlar a esta gente. Y eso es lo que se está viendo en las noticias ahorita. Esa escena de Mark Zuckerberg respondiendo ante el Congreso de los Estados Unidos, preguntas de unos senadores de 80 años, es muy interesante. La escena, la foto nomás, ¿cierto? No, yo no me oí las 3 horas de preguntas. Las preguntas eran muy extrañas también. Y estos son los gringos, o sea, que asumimos que los gringos saben hacer las cosas, nosotros asumimos que nosotros no sabemos hacerlas y ya. Pero los gringos no están sabiendo entender Facebook qué es. Facebook hoy en día no sabe, y la mitad del debate es si ellos son un medio, y si son un medio tiene que obedecer a la libertad de expresión y a las mismas reglas con las que se comporta un periódico. Entonces dicen, no, cuando les conviene dicen que son un medio, y cuando no les conviene dicen que son software o son plataforma. Y están como en un limbo jurídico muy serio. Google y ético. Google lo mismo. O sea, Google, esta gente no paga impuestos. Y entonces todos pusieron sus empresas en Dublín, en Irlanda, porque por algún hueco de la Unión Europea allá no pagaban impuestos. No. Todas las empresas de Internet se fijan, todas en su casa, todas las direcciones físicas van a Dublín. Y uno, ¿por qué todos están en Dublín? Porque no pagaban un centavo de impuestos. Double Irish se llama. Entonces la Unión Europea se despierta años después y dice, oh no, Google nos debe 5 billones de euros. Entonces, no sé qué está pasando ahorita, es muy complicado y son empresas que existen y no existen, que obedecen a una autoridad y no obedecen, ellos son autoridad, tienen demasiada información. Y yo creo que ese es el problema actual como legal y cultural, y esa es la mitad de las discusiones que uno ve en la prensa gringa hoy en día, es si les aplican la ley antimonopolio o no. Leyes creadas en el siglo XIX que se usan para las empresas de petróleo son pertinentes hoy en día para aplicárselas a ellos o cómo hacerlo. Entonces, como que no hay tampoco modelos a nivel social para entender qué es lo que está pasando, y el que vaya más adelante y con más poder pues se beneficia de eso. Okay. Sí, pues me encanta, pues aquí podemos seguir un montón, pero pues creo que estamos llegando a un poco, se nos está acabando el tiempo. Para terminar y ojo, esto es súper importante saberlo, creo yo, porque es ir en contra de ese paradigma de que lo digital es la panacea y todo va a estar lindo y vamos a ser felices. Ahora, igual es nuestra realidad hoy en día y me imagino que pues sabemos tienen cosas muy positivas. En ese sentido, nos gustaría pues
aprovechar si hay alguna pregunta por parte del público con respecto a esto, con respecto al panorama a futuro, con cualquier tipo de inquietud, comentario. Bueno, pues si quieren arranco yo. Ah, bueno, sí, por favor. Y tenía una pregunta y es, esa evolución de los medios hacia la parte digital, ¿todavía siente uno que los medios lo manejan como si fuera tradicional pero digital? Entonces, ¿en qué sentido? Las marcas juegan un papel súper importante porque siempre van a querer pautar. Entonces uno ve a veces que llega y dicen, bueno, subamos a unos influenciadores a esta campaña, les ponemos una camiseta con el logo gigante de nuestra marca y que digan, toma Coca-Cola, por decir una cosa, y eso no funciona. ¿Cómo se maneja o se puede llegar a manejar ese nivel de pauta que se involucre en las marcas dentro de los contenidos digitales de una manera más orgánica o una manera como más fácil, o sea, que entre y la gente no coma cuentos, no es el branding, sino un consumidor un poco más consciente? Pues a mí me parece que es de esas otras cosas que en Internet son de doble filo, porque claro, ya todos podemos apagar la pauta y no quiero que me pautes. Y las marcas, una de esas opciones, muchas cosas lo que han hecho es patrocinar contenido, pero no nos dicen que está patrocinado. Caso concreto, Alcaldía de Bogotá, que salió hace 15 días la noticia, que invirtió 100.000 millones de pesos pagándole al Tiempo y no sé a qué otros medios para que hablen bien de la ciudad, ¿cierto? Y hagan reportería a la ciudad sin que nos digan que eso es contenido patrocinado, ¿cierto? Entonces uno va y piensa y dice, hombre, todo lo que he leído en el Tiempo ha sido comunicados de prensa a la alcaldía, pagados con mis impuestos. No me parece tan chévere. O sea, prefiero la pauta y prefiero el logo en la camiseta y poder tomar la decisión yo de qué es lo que estoy leyendo. Es un tema de la responsabilidad también ética, pues de lo que se comunica por parte de los medios. Claro. Creo que igual aquí como generalmente nos llegan tarde las cosas. Pero nosotros nos estamos volviendo inmunes a la publicidad, ¿cierto? Entonces siempre estaban yo fui de esas personas que creaba anuncios para que ustedes hicieran clic, nunca más. Pero hay cierta teoría, hay ciertos espacios donde, bueno, aquí es donde la gente siempre mira. Y hay datos, es una industria demasiado creepy, no sé la palabra en español, pero miedosa, porque sabemos mucho del comportamiento de todo el mundo. Pero también es interesante ver cómo los humanos se van adaptando. Entonces hemos creado ad blockers, ¿cierto? Entonces ahora bloqueamos estas cosas. Empezamos a ignorar. Creo que hay un momento en el que el cerebro ya se acostumbra a que este es el lugar donde siempre salen anuncios y cualquier nota que salga en ese lugar, nadie le hace clic. Entonces creo que siempre va a ser una pelea de gato y ratón y no creo que vayamos a poder encontrar contenido, esta maravilla del contenido orgánico, porque siempre va a haber alguien que nos quiere vender algo que nosotros no queremos comprar y van a intentar encontrar audiencias en realidad virtual o en, no sé, como sea. Los nuevos patrones, tú dices tú, ¿no? Los que dictan la pauta. Los jefes, sí. Los nuevos jefes, sí. Había otra pregunta por acá. ¿Sí quieres hacer? Sí, por favor. ¿Cómo estás? Soy Esteban. Digamos que poniendo como también utilizando el ejemplo que hacías con los periódicos, me parece interesante el hecho de, digamos, si vemos el diario ADN, que ellos lo regalan. ¿Sí me entiendes? Creo que lo hacen también porque ellos reciben plata a través de la publicidad, también de los clasificados. Además de que ese impreso también puede ayudar a ser como una especie de folleto que los dirija a sus páginas web y a sus contenidos digitales. Entonces yo creo que, digamos, digamos, el tema elemental es saber cómo llegarle a la audiencia y de qué manera, ¿sí? Por ende, creo que, o sea, mi pregunta viene siendo cómo es el manejo de la publicidad actualmente para llegar a eso, ¿sí me entiendes? Porque ahorita, digamos, un diario lo regalan a partir de pauta publicitaria, ¿sí me entiendes? Y es autosostenible, lo pueden hacer, ¿sí me entiendes? Y
y también migraron a Internet. Entonces, digamos que se acoplaron a la actualidad a través de que comprendieron que pueden generar dividendos a partir de publicidad o de otras cosas y igualmente hacer el impreso. ¿Sí me entienden? Entonces, es como un poco cómo se han actualizado o de qué manera se han acoplado estos medios a las nuevas formas de cautivar público y audiencia, que es al final lo que interesa. Yo no creo que se hayan acoplado. El problema es que se dieron todo el control. Si uno mira los ingresos de publicidad de Google y Facebook, entre ellos dos controlan creo que el 96% de ingresos de publicidad en todo el mundo. El otro 4% es el resto. No se adaptaron y ya nada. ¿Qué les toca hacer? Les toca inventarse nuevas audiencias y ver cómo el New York Times atraer personas y crear sus propios modelos de negocio independientes de estos modelos. Yo no creo en este momento con el poder y las herramientas y la capacidad tecnológica tanto de Google como de Facebook que producen, creo no me acuerdo cuántos billones, en este momento me inventaría todo lo que digo me lo invento, pero sé que es más del 90%, capturan más del 90% de los ingresos de publicidad, de pautas. Entonces, baila. Sí, no Ahora, yo pienso que ADN puede que sea un vehículo útil para mover pauta en cierta demográfica, pero una persona, pero la calidad de información de ADN es bien mínima, ¿cierto? O sea, si yo soy una persona que, pues para mí en temas culturales, a mi ADN no me vale nada, no me sirve ni para empacar los mangos, ¿sabes? O sea, como que me estorba ese periódico. Entonces, también yo creo que depende del valor, o sea, de la pertinencia de la información, y eso es como un concepto de bibliotecaria con gafitas. Yo creo que los conceptos de los bibliotecarios hoy en día son bien interesantes y son muy relevantes hoy con respecto a acceso a información, calidad, pertinencia, accesibilidad. Y yo pienso que no deberíamos olvidarnos de la calidad de la información y la pertinencia, y que a veces hay que pagar por la información. Yo los libros de los que he hablado no los regalo, valen plata y si los quieres hay que pagarlos. Es una mala noticia, pero no tenemos publicidad, que eso también es una virtud, acá no hay pauta, no te estoy vendiendo nada. Claro. ¿Hay otra pregunta por acá? Hola, sí. Oye, es que, por ejemplo, sobre lo que decían de la música y lo que son los multimedia, por ejemplo, al comienzo de los 2000, las industrias discográficas se enfrentaron al problema de Napster, de descargar todos los archivos. Pero entonces lo que hizo en ese momento Universal fue comprar la mayoría de sellos discográficos alrededor del mundo. Y eso cerró la oportunidad a varios artistas de acceder a poder vender sus sellos y poder vender su música. Y por ejemplo, ahorita lo está manejando Disney para hacerle la competencia a Netflix, comprar la mayoría de estudios cinematográficos para que así todo el monopolio lo manejen ellos en su industria. Entonces, era para preguntarle a ustedes qué opinan de esas contramedidas que están tomando los medios de apoderarse de todo el mercado para pues, que no les afecte ese ataque por medio de las plataformas sociales. Yo estoy trabajando activamente para que eso no pase. Las disqueras, es decir, ¿qué pasa en la música? En la música los artistas son los últimos que ven un peso. Las disqueras capturan una gran cantidad y además tienen prácticas bastante abusivas porque bloquean a que un artista, es decir, los bloquean en exclusividad y contratos futuros y contenido, mil cosas. Y es normal, es decir, las disqueras existen hoy en día porque han sido exitosas ejerciendo estas prácticas como depredadoras, donde compran y hacen y venden y destruyen. Ahorita tienen miedo porque hay plataformas de streaming como Spotify y todo que están capturando la distribución, pero no la creación. No sé si se han dado cuenta ahorita o no, pero en Spotify están empezando a aparecer artistas o
tracks de artistas no conocidos. Spotify por detrás está empezando a contratar artistas para que produzcan bajo nombres como ghostwriters, como seudónimos, para que produzcan música experimental u otro tipo de música, y ellos lo recomiendan en sus propios algoritmos. Entonces están tomando la aproximación de Netflix y están dándole como una vuelta a las disqueras, porque en el momento en el que ellos puedan controlar tanto la distribución como la producción de música, Se quedan sin negocio. es decir, dejan a las disqueras sin negocio. Entonces, es complicado porque, digamos, Warner es inversionista en Spotify, eso es una mafia por todas partes. No sé qué vaya a pasar. Mi futuro ideal es, y por lo que trabajo todos los días, es darle la oportunidad a que los artistas tengan una silla en la mesa, que tengan ingresos. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Titi, bueno, Titi tiene ingresos, él turea con Maluma, pero digamos, hablemos de Carra. Carra es una La que era, ella era mesera, ¿cierto? Puede ser una otra. vocalista Antes era así. que era mesera y grabó un pack con Splice hace creo que 6 meses, y desde que David Guetta usó sus vocales en un track de él y empezó a vender su pack, ella ha cambiado su estilo de vida completamente, ahora vive en Los Ángeles, está produciendo, está grabando, pudo tomar control de su contenido y de su imagen y de su vida, de su carrera. Hay un tipo que trabajaba en Olive Garden, un restaurante de comida rápida, y producía, creo que era ingeniero de audio y producía, no me acuerdo exactamente qué era lo que hacía, pero el tipo también hizo un pack y sus sonidos empezaron a pegar en todas partes. Nosotros creemos que en este momento el 40% de todas las canciones en el top 40 usan sonidos de Splice. Y lo que eso implica es que los artistas, directamente los productores, los que están creando este contenido, se están beneficiando directamente de este contenido. Y vemos un futuro aún más interesante, donde el componente, donde no es solo un sonidito, un redoblante, un tambor, sino armonías o componentes un poco más grandes que todos los músicos producen simplemente en su proceso creativo, tienen también un mercado y tienen un modelo de negocio. Y estamos esperando, no le digan a nadie, estamos esperando llegar antes que las disqueras, porque eso cambia. Nosotros con la tecnología tenemos la capacidad de cambiar el modelo y la dinámica, ¿cierto? Le damos el poder, los medios de producción a los músicos, a los artistas. Esa es como la visión nuestra. Y eso es mi teoría. Un poco perdón, sí, rápidamente, porque no me quiero ir sin esto, es como la contraparte tuya de cuál es, en ese sentido, tu perspectiva, ya tal vez de una forma un poco más optimista, así sea romántica como todo En lo el que mundo hacemos. del libro, Sí, el monopolio editorial, es sí. idéntico. Penguin Random House, entre Penguin Random House y Planeta y las 5 grupos editoriales más grandes del mundo controlan el 90% de los contenidos, de libros, del contenido editorial. O sea, esos pulpos también existen en el mundo del libro. Nosotros trabajamos con el 10% restante. Por ejemplo, esas casas editoriales grandes a mí no me dan contenido para venderlo. No me lo dan, porque de nuevo, ceder contenido es monopolizar el contenido, es monopolizar la audiencia. Entonces, mi misión es que con el 10% hay mucho para trabajar, punto. No puedo pelear contra Penguin Random House, entonces trabajo con el resto. Y hemos encontrado un nicho. Internet es el paraíso de los nichos, hay que saber encontrar su nicho. Eso es como lo que diría así, breve, y él tiene la mano alzada hace 1 millón de años. Yo sé, pues, perdón, uno. Sí, porfa, sí. Ya lo sacaron. Básicamente es hablar un poquito de que ya todo el mundo escribe. Sí, conseguimos acá, por favor. Es hablando un poquito de la calidad de la escritura, empezando primero por el periodismo ciudadano. ¿Qué piensas de él? Porque pues al principio el periodismo ciudadano era bueno porque era para comunidades muy chiquitas,
pero ahora con internet se amplió y ya no es tanto periodismo ciudadano sino como periodismo como empresa. Entonces yo escribo algo, pero es como para beneficiarme y no como para ayudar a alguien. Y también entonces ya cualquier persona escribe y ya los periodistas que estudiaron o que llevan mucho tiempo siendo periodistas como que van quedando relegados. ¿Cómo ves ese futuro o cómo ves eso? Vamos adelante. Calidad, pertinencia, accesibilidad. De verdad creo que es una pelea permanente. Creo que el ejemplo del New York Times un poco lo pone en relieve y es, te distingues por calidad y por la particularidad del contenido. Google te va a rankear mejor si tienes cosas que nadie más está diciendo. ADN se hace con noticias de Associated Press, ADN y todos los periódicos del hemisferio. Entonces, pues, todo lo que esté escrito dentro del rango de palabras de lo que escribió Associated Press, pues, están compitiendo 1 millón contra 1 millón. Entonces, yo creo que sí hay espacio para la calidad, sí hay espacio para voces o plumas únicas o sonidos únicos, y esa sí es la promesa de Internet. De hecho, eso es lo que se necesita. Claro, lo que eso para es. salirse de todo este gran pulpo, el factor diferenciador no es el acceso, porque el acceso lo tenemos todos, Exacto. sino el contenido y el rigor en la calidad, puede ser. Sí. Sí, yo creo que el Internet, esa promesa creo que sí todavía la puede cumplir. Creo que esa es la promesa que nos anima y pensar este par de gatos sentados aquí en Corferias diciendo que van a pelear contra Penguin Random House y Universal Studios. Suena chistoso, pero sí, yo sí creo que es posible. Sí, nos vamos. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a Juan Pablo, Catalina. Un aplauso para ellos, Gracias, por favor. Ernesto. Un aplauso muy grande para ellos, para Ernesto también acá de moderador.